¿Sabría usted lo que es el doble comando? El doble comando es imposible si las cosas se hacen bien, porque hay un principio de toda la organización militar que es la unidad de comando. No hay nunca dos jefes. Siempre hay un solo jefe. Cuando alguna vez alguien pretendió darme una orden y no era mi jefe, le hice notar que yo no era subordinado, era subalterno. Debía respeto, pero no obediencia. ¿Ha conocido en la rama del ejército alguna situación excepcional donde se haya verificado un supuesto de doble comando? Que recuerde en este momento, no. Me ha ocurrido en una oportunidad a mí alguien que pretendió un doble comando, pero le hice notar el error y se salvó. Muchas gracias, general. No tiene por qué, señor. Doctor Sanemeterio, aquí adelante, en Gracias. particular le va a hacer preguntas. Buenas tardes, general. Buenas tardes, doctor. Voy a ir un poco para atrás, aprovechando sus grandes conocimientos. ¿Usted recuerda el decreto 261/75 de febrero del año 75? Si usted me aclara qué contenido tenía. Es el que organiza o da inicio al operativo Independencia. Sí, la recuerdo. Bien. En base a ese decreto 261/75, después se dictaron 3 decretos más. ¿Usted recuerda eso? ¿Sí? El 2007-70, ¿recuerda qué es lo que creaba? No recuerdo los números, pero sí recuerdo los hechos. El Consejo de Seguridad Interior. Así es. Bien. Que reemplazó, es uno de los datos, permítame que lo Por favor. interrumpa. Sí, sí, sí. Ese consejo es la demostración crasa del cuasi-estado argentino, porque en vez de ingresar por el Estado Mayor Conjunto, se nombra una comisión ad hoc lega, que comete gravísimos errores, Bien. que pagan el precio los ejecutores luego. Ese es el que crea el Consejo de Defensa. Así es. Bien. El 2007... No había ningún polemólogo, ninguna estratega en él. No, eran todos civiles. Bien. El 2007-71 es el que posteriormente invita a las provincias a adherirse al decreto 2070. Así es, por una razón de país federal. Bien. El más importante, general, el 2007-72, que es el que ordena a las Fuerzas Armadas, bajo el comando superior del presidente de la Nación, que era ejercido en ese momento por la señora María Estela Martínez Cartas de Perón, y que será ejercido a través del Consejo de Defensa, las ejecuciones militares y de seguridad que sean necesarios a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. Así es. Resalto la palabra aniquilar, porque también tenemos un reglamento que es de terminología castrense. Así es. Entre militares que podemos entender perfectamente la diferencia entre dar una orden de aniquilar, que hasta para la regla de la Academia Española significa reducir a la nada. El reglamento de terminología castrense, usted no sé si podrá recordar que también cómo define el aniquilar. Si yo recuerdo lo que dice. Sí. Sí, no lo recuerdo de memoria, pero dice claramente que aniquilar es lograr doblegar la voluntad del otro. Bien. Si yo pretendiese no aniquilar, o sea, no reducir a la nada al enemigo, como se dio la orden acá, ¿qué orden tendría que darle a un subalterno mío para evitar eso? Bueno, me obliga usted a hacer una serie de reflexiones o circunloquios. La palabra aniquilar es el eje del pensamiento lineal de Clausewitz. Prácticamente es el sostén de todas las ideas estratégicas occidentales, desde, piense usted que Clausewitz era contemporáneo del general San Martín. Hasta el día de hoy, Clausewitz, como él lo dijo antes de morir, había escrito un libro con la ayuda de Kant, había ido a estudiar epistemología
a Heidelberg para poder escribir de la guerra. Hizo una teoría de la guerra que aún tiene validez. Es el que dijo que la guerra es la continuación de la política por medio de la fuerza. Cuando el decreto que usted cita ordena aniquilar, es porque indudablemente no entró por la puerta que debía, como comandante en jefe de las fuerzas, debió recurrir al Estado Mayor Conjunto, que es el nivel estratégico militar. En la Argentina hacía 30 años que existía, pero nunca lo hicimos funcionar como no funciona hoy. Está, pero es un adorno. En aquel tiempo le llamaban depósito de elefantes. Los coroneles y generales que molestaban iban a parar a ese lugar, cuando en ese lugar debieron estar los más capacitados para el ejercicio del coronelato y el generalato, que raya en el nivel estratégico, operacional y militar. Como lo dije hace un rato, la guerra se abre en el nivel político. Ahí es donde después se cierra también, cosa que no ha ocurrido. Al recurrirse a esa comisión especial, a ese consejo, lego, como usted lo dijo hace un momento, aparece esta palabra que seguramente la aconsejó una mentalidad táctica, el aniquilamiento. Porque la base del pensamiento, de la conducción estratégica, del enemigo interno conducido desde el exterior estratégicamente, y donde se aprobaban todos los planes operacionales y tácticos inclusive, no estaba fundado en Clausewitz, estaba fundado en Sun Tzu. Sun Tzu vivió 5 siglos antes de Cristo. Es un teórico de la guerra muy anterior a Clausewitz, pero tiene otra forma de pensar. Es la forma del pensar de el débil frente al fuerte. El débil nunca busca una decisión en el combate, porque sabe que va a ser derrotado. Es decir, la guerrilla que ingresa por el norte con los cubanos sabía que no venía a ganarle la guerra al ejército argentino o a las Fuerzas Armadas argentinas, pero venían a buscar una perturbación, que es la primera etapa de cualquier estrategia de aproximación indirecta. Cuando se he tenido que explicárselo a mis alumnos noveles, le decía, ¿cómo hace un sapo que no tiene coraza, dientes ni venenos para triunfar sobre una serpiente venenosa? Espera hasta que la serpiente se traga una rata, se envuelve en un tronco para digerir y se duerme. Ahí es donde el sapo sale y lanza una baba alrededor de la serpiente, algo que no está en la naturaleza. Cuando la serpiente despierta, se perturba frente a esto, se enloquece, se muerde y muere con su propio veneno. Para ello ha tenido que esperar. Por eso es que se llaman estrategias sin plazos. Alguien tradujo mal alguna vez y dijo estrategia sin tiempo. Los tiempos son centrales en cualquier estrategia. Pero cuando estamos operando por la aproximación indirecta, estamos sin plazos. Porque sabemos que desde una posición de debilidad no podemos ir a la victoria por aniquilamiento del fuerte al fuerte. Hay un grave error en esa iniciación. No solamente por no entrar por la puerta que correspondía, sino por darle la responsabilidad operacional a los Estados Mayores Generales. Quiere decir que hemos ido a 2 guerras en el siglo XX bajo mando administrativo. Pero eso no se lo tenemos que cargar a los militares. Ese es el cuasi-estado que copia organizaciones y no las hace funcionar. En los congresos internacionales en los que he asistido en los últimos años, todo el mundo se admira de la legislación de seguridad nacional que tiene la Argentina. Es única en el mundo.
Hoy el 99.8% de las guerras en desarrollo, que son muchas, casi 100, son todas guerras interiores, es decir, guerras civiles, como lo fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, que fueron guerras civiles europeas. Lo que ocurrió en Libia, lo que ocurrió en Sudán, lo que ocurrió en Mogadiscio, lo que ocurre en Siria, lo que está ocurriendo en Ucrania, son guerras internas. En la Argentina se prohíben por ley, y una ley no puede decir de que no existe la gravedad. Y la guerra es connatural con la naturaleza humana. Hay que tomar en cuenta cuál es la taxonomía de la guerra, porque de lo contrario nos equivocamos. Y ahí entonces pagan el pato, para decirlo con una frase sencilla, los que distribuyen la correspondencia, los carteros. ¿Qué es lo que ha pasado? Es un drama, pero un drama que destruye las instituciones, cuando sabemos que en este momento la agresión del enemigo sin rostro, que acepta toda la Academia Universal, que está en acto en la guerra mundial en desarrollo, la guerra mundial contra el terrorismo global, el famoso enemigo sin rostro, exige cuidar al Estado. Kalevi Holsti, que es un profesor emérito de Vancouver, Canadá, ante una pregunta de un periodista hace muy poco tiempo, le preguntó cómo veía la situación estratégica iberoamericana. Y él le dijo, mire, no se preocupe tanto en estudiar la situación de cada país, sino que mire cuál es el estado de los estados. Y ahí usted se va a dar cuenta el grado de avance de este proceso en Iberoamérica. Porque el enemigo actual de esta guerra mundial casi desconocida por los argentinos, o totalmente desconocida por la masa de los argentinos, es justamente el control del Estado, a través de la destrucción institucional, de su núcleo duro, del sistema judicial, que es el principal amparo institucional de la paz de todos los días, y es el camino que nos lleva a la posibilidad del Estado fallido. Hoy el riesgo estratégico más importante de los países iberoamericanos es justamente el Estado fallido. Eso está aceptado por todos los académicos del mundo, que por supuesto están fuera del amparo de los ambientes revolucionarios. Los ambientes revolucionarios están ligados al crimen organizado y a los fanatismos religiosos que están colusionados para poder operar de diverso modo en las diversas regiones. Lo van a ver ustedes en la región oriental de Ucrania en los próximos días. General, volviendo al reglamento de terminología castrense, tenemos dos definiciones importantes que yo quisiera que usted me aclare y me diga cuál podríamos aplicar como motivo de la creación de estos decretos. Uno es el estado de conmoción interior y el otro es el de la guerra. Estos decretos, tanto el 261 como el 2770, 71, 72, fueron dictados para usted, en su concepto de estratega, por un estado de conmoción interior o por un estado de guerra interior. Bien, la percepción inicial era de conmoción interior, porque se desconocía y sorprendía la aparición de esto que era inicial. Ahora, cuando tomó continuidad, indudablemente que el Estado no pudo reaccionar porque estaba en crisis. Había una fortísima crisis política, económica, y por supuesto esto repercutía en la organización del Estado, a punto tal que no había planificación en el Estado Mayor Conjunto, que está nada más que para poder determinar cuál es el plan de guerra. Y el plan de guerra surge de la hipótesis de conflicto que maneja
la Cancillería. La Cancillería es la que tiene en su poder la confrontación de las voluntades inteligentes. Cuando encuentra de que no hay salida negociada porque el enemigo o el actor inteligente que enfrentan no quiere diálogo, es el caso del estado de guerra que tenemos hoy con el Reino Unido. Cuando el Reino Unido dice, no voy a conversar sobre el tema de soberanía, y retiene una fortificación en el Atlántico Sur, la fortaleza del Atlántico Sur, de tropas conjuntas de primer nivel, está diciendo, retengo el estado de guerra. El tema está en que no se comprendió. Se tardó 15 años. Esto empezó en el año 59. Recién en los 70 se aperciben de que había un estado de guerra que ya había llegado a los combates en las ciudades. Es cuestión de escuchar los discursos en el Congreso Nacional que se cierran con un resumen que hace el presidente de diputados, el doctor Sánchez Toranzo. Ese discurso hay que conseguirlo y exponerlo, porque ahí está resumida lo que pensaba todo el espectro político argentino de ese momento. Y es allí donde el poder político, para mañana, quiere el aniquilamiento, sin plan previo. Y un tema tan confuso, tan desconocido y tan difícil, no se puede resolver de hoy para mañana. Quiere decir que se fue a la búsqueda del aniquilamiento sin planificación estratégica y sin inteligencia estratégica. Lo mismo ocurrió en el conflicto del Atlántico Sur. Todo se improvisó y la guerra no se puede improvisar, es imposible. Cuando les digo que el Estado Mayor Conjunto está sin planificar, les estoy diciendo que estamos sin defensas. Es como una criatura que la madre no le entrega su leche, donde están las defensas, los anticuerpos, no le da las vacunas ni lo alimenta. El cuerpo social argentino está en esa situación de indefensión e inseguridad pública. En una situación hoy muy particular porque, como lo dije antes, hoy van incardinados, no van por caminos paralelos. Este es un tema muy serio que se inicia con lo que usted señala, pero que se agrava en el tiempo. Y ahora lo podemos comprobar, porque el grito de cualquier calle, de cualquier pueblo de la República Argentina es por la seguridad. Y esa seguridad está dependiendo de la legislación de seguridad nacional, que es el fenómeno que extraña a los académicos del mundo entero. Pero como no existe política comunicacional de la defensa, el ciudadano de a pie no conoce estas cuestiones tan específicas que hacen a las nuevas guerras. Es decir, la nueva etapa de la civilización trae una nueva forma de producir. Ya las fábricas trabajan con la luz apagada y sin calefacción. Están trabajando los robots. Pero ese fenómeno también trae fenómenos de nuevos tipos de guerra. La guerra de hoy no tiene nada que ver con la de hace pocos años atrás. Ha transmutado. Y esa transmutación acá no se ha tomado en cuenta. Quiere decir que cuando quiera alguien tomar encaminamientos para resolver el problema de la seguridad estratégica y seguridad pública, se va a encontrar con las dificultades que nos encontramos cuando se dictó ese decreto de aniquilamiento. El enemigo no buscaba ganar la guerra, buscaba lograr la perturbación y lo que con toda claridad dice luego Antonio Gramsci, que es el gran teórico que se combina con la acción de la guerrilla montada sobre las ideas de Mao Zedong. Hay que lograr que las clases medias, enemigas del comunismo, se hagan comunistas por propia voluntad.
Esa es aproximación indirecta. Quiere decir que el error de ese decreto es haber utilizado esa palabra. Debieron de haber entendido que no era ese el camino. Era buscar llevarlos nuevamente al sistema político. Y el sistema político es el sistema o el mecanismo de acuerdos sociales a través del diálogo y no de la fuerza. General, usted hizo referencia al año 59, cuando se produjo acá en Argentina los primeros movimientos subversivos o terroristas, o turuncos en Salta, ¿no es cierto, en Orán? ¿Le suena el nombre de capitán Hermes Peña Torres? Es el capitán en actividad del ejército cubano que vino a la base alta de Orán a capacitar a jóvenes estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Como eso estaba fuera de toda planificación de la inteligencia estratégica argentina, que no existía, se dio una casualidad. Una cajera de un supermercado recibió un pago excesivo por una compra que semanalmente hacía una persona desconocida que tenía una camioneta nueva y se lo comentó al gerente. El gerente se lo comentó al gobernador, porque era hermano, y el gobernador se lo comentó a los servicios de inteligencia locales. Siguieron a la camioneta y encontraron esas bases en donde estaba este capitán, que fue muerto por un gendarme heroico, porque Cabo Gómez. Hubo combates sucesivos donde murieron varios gendarmes, 6. Y este hombre, un sargento ayudante de gendarmería, quedó de pie. Lo persiguió 3 días en las sendas montañosas del norte de Jujuy. Y a las 2 de la mañana del último día, cuando escuchó un ruido, tiró una piedra hacia un costado, este capitán abrió el fuego y ahí logró abatirlo el sargento ayudante, que quedó dormido después de 3 días de no dormir en el lugar donde se encontraba. Así fue encontrado por la patrulla que vino atrás. Ese hombre fue devuelto a Cuba hace poco tiempo y fue recibido en Cuba con los honores de general de brigada. Yo diría que es el símbolo más claro de lo que Fidel Castro prometió, hacer de la cordillera de los Andes una sierra maestra. Para eso vinieron a este lugar, porque con los estudiantes de Buenos Aires iban a conformar cuadros para, de acuerdo a los cuadernos que se encontraron ahí en la base, para movilizar a los obreros bolivianos que venían a la zafra de la caña, del garbanzo, del poroto, en toda la zona norte. Eso lo recuerdo haberlo leído hace muchos años, pero no me he olvidado. En el año 63, cuando asume el presidente Arturo Humberto Illia, se produce en esta organización que estaba Massetti, si no me equivoco, una gran duda. Dice, bueno, estamos en democracia, esto se tiene que acabar. ¿Massetti desistió de su ataque sistemático al Estado Nacional o continuó en su lucha? Massetti murió en combate. Y al morir en combate, su hijo, el autor de El horror y el delirio, un libro que debe ser leído sí o sí por todos los argentinos, llega capitán del ejército cubano, siendo hijo de un argentino, pero madre cubana, se casa con la hija del general de la Guardia, héroe en Angola del ejército cubano. Y ante el prestigio que estaba adquiriendo este hombre, Fidel Castro le hace un sumario y lo fusila en menos de una semana. La reacción de Massetti Jr. y su mujer fue desertar. Desertó, tardó 1 año en salir de Cuba. Vivía en una pequeña aldea del norte de España y un día lo descubre una cubana en el mercado del pueblo.
y él se ve obligado a refugiarse en Estados Unidos. Y allí es donde escribe El horror y el delirio, que yo creo que es un libro que obligadamente deberíamos leer todos los argentinos, o por lo menos un hombre que tendría que venir citado por ustedes a hablar a este recinto, porque él es testigo directo, porque trabajaba en la inteligencia cubana, al lado de un español, el esposo de Anna Harnecker, muy conocida por todos aquellos que siguen el proceso de descomposición de las escuelas secundarias de toda Iberoamérica, una chilena, socióloga. Este hombre lo cobijó por ser hijo de un muerto en combate, hasta que desertó. Y ahí es donde este hombre termina su libro diciendo, gracias a Dios, fracasamos, porque hubiese sido un horror y un delirio para toda Iberoamérica lo que hubiese ocurrido. Respecto también del estado de guerra, la causa 13, paradójicamente, habla 13 veces de guerra. Habla de guerra civil revolucionaria. Guerra civil revolucionaria. Usted ha leído mucho, ha escrito muchos libros. Hay unos libros que ha sugerido también que se puedan leer. Recién tomamos conocimiento en este momento de esos libros. Voy a pedir al Santísimo Tribunal que le solicite al señor general esa lista de libros para que sean incorporadas también a la causa, así como se incorporó el libro escrito por el periodista cubano Bajo las alas del cóndor. Voy a solicitar que se incorporen también estos libros como prueba en la causa. General, si yo no me equivoco, por lo que usted acaba de decir también y lo acabamos de corroborar, tengo entendido que con fecha 9 de julio de 1963, Massetti, antes de morir, declaró formalmente la guerra a la Argentina. ¿Usted tiene constancia de eso? La formalidad no puede tomarse porque al no representar Estado, era una declaración unipersonal. Pero yo vuelvo a repetir lo que ya dije. El doctor Enríquez Araujo, que es un abogado mendocino, investigador detallado, en su libro La guerrilla en sus libros, reúne 350 documentos donde los jefes de columnas y jefes de partidas de las bandas declaran que ellos están dispuestos a mantener la guerra hasta lograr el triunfo, que es un poco incluso lo que dicen algunas de las bandas en sus lemas, hasta la victoria siempre. Ahora, esos documentos están al alcance de la mano. Es más, la colección completa la tienen los grandes diarios de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde yo he ido a buscarlos y a leerlos. La importancia que tiene el libro de Díaz Araujo es que allí están el trabajo de investigación terminado y responde a lo que usted pregunta. Bien, señor presidente, nuevamente voy a solicitar, habiendo tomado conocimiento en este momento de ese libro, la incorporación también del libro de Suárez Araujo a la presente causa. Díaz Araujo, a la presente causa. No tengo más preguntas, mi general, muchas gracias.